veces, ¿no? Hay que pensar en proveerles, ¿no?, algún refrigerio a los trabajadores, ¿no?, transporte a los trabajadores, ese tipo de cosas, ¿no?, que hay también esos gastos generales. Pero también hay material involucrado en hacer un trabajo, un material directo. En nuestro caso, como somos, ¿no?, de la parte industrial, mecánicos industriales y automotrices, hay el costo directo de los repuestos, hay el costo directo de los perfiles que yo necesito para fabricar cierto producto que me han pedido. Podría ser una verja, podría ser, ¿no?, un tinglado. Entonces, esos costos directos habría que considerarlos. Y es el que a mí me interesa, de que sepamos calcular estos costos directos asociados al material que usaríamos para soldar. Aquí tengo una figurita que estaría representando, ¿no?, una soldadura de ranura, una junta a tope, ¿verdad?, un bisel en B. Y necesitamos entonces, en otras palabras, ¿no?, para realizar esta soldadura, miren, necesitamos haber rellenado con soldadura esta parte vacía que teníamos, que dibujado aquí en rojo, ¿no? He hecho un esquema en rojo. Tengo que rellenar toda esta parte vacía. Y para rellenar esta parte vacía necesito gastar electrodos. O si fuera el proceso TIC, necesito varillas, ¿no? O si fuera el proceso MIG-MAG, necesito alambre electrodo. Si fuera proceso arco sumergido, necesito también alambre electrodo, ¿no?, para rellenar esta parte. Y miren, no solamente relleno la parte del bisel y la separación entre las chapas, sino también me queda eso sobre la soldadura superior, que también hay que gastar material, ¿no?, para hacer ese refuerzo. Y por detrás, en la raíz, también me queda otro refuerzo, que también es material que estoy usando, ¿no?, para poder entonces soldar. Y dependiendo qué proceso utilice, si utilizo electrodos revestidos, si utilizo MIG-MAG, si utilizo arcos sumergidos, si utilizo TIC, ese electrodo o esa varilla que estoy usando, no la voy a poder usar en su totalidad para poder rellenar mi soldadura. En el caso de los electrodos revestidos, no se olviden que queda el puchito, ¿no?, la colilla, que tengo que botarla. He pagado por ella, porque me compro por kilos, ¿no?, los electrodos, pero no estoy usando para soldar, entonces es algo desperdiciado. Ese desperdicio tengo que saber calcular para poder entonces también cobrarle al cliente, ¿no?, hacer parte del costo del trabajo. Además de eso, estaría la quema del revestimiento, que también he pagado por el revestimiento, pero el revestimiento no está aportando material para rellenar mi soldadura. La escoria que va a quedar encima del cordón de soldadura, tengo que retirarla, ¿no? No va a ser parte de mi soldadura. Por ese motivo, necesitamos alguna metodología para poder calcular, ¿no?, cómo sería el gasto de electrodos para realizar un determinado trabajo. Un bisel bien sencillito, ¿no? Valemos primero el más simple. Tenemos que soldar entonces dos chapas que tenemos un espesor en estas chapas que vamos a unir. Y nuestra soldadura estaría basada entonces en rellenar esto, ¿no? Tener un refuerzo aquí y rellenar la parte de la raíz. A esta parte estamos viendo nuestra soldadura en corte, le vamos a llamar de área adicionada, área adicionada. Entonces nuestro cálculo se va a remitir a calcular solamente el área adicionada que necesitamos calcular, ¿no?, para poder hacer nuestra soldadura y poder calcular con eso cuántos kilos de electrodo necesito comprar para realizar este trabajo. Bueno, esta área rellenada, si nosotros no consideramos el refuerzo, ni de la raíz, ni de la parte superior, simplemente es un rectángulo. Y el área adicionada, en este caso, va a calcularse como siendo simplemente el espesor que tengo de mi chapa por la separación que existiría entre mis chapas. Recordando que esa separación está alrededor de 3 milímetros para poder soldar, ¿no?, la mayoría de los aceros. Entonces es muy fácil esa área adicionada, yo la puedo calcular el espesor por la separación que voy a dejar en mis chapas.
Y una de las preguntas del examen, ella, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para soldar, para poder acomodar. Hay que puntear, ¿no? Punteamos entonces nuestras chapas con la separación adecuada para que consigamos que no se junten, ¿no? Después que estamos soldando, ¿verdad? Es muy fácil el cálculo del área adicional. Entonces, nos vamos a hacer una pequeña lista de pasos que vamos a realizar para calcular el área adicionada, ¿no? Entonces, el primer paso sería, ¿no? O para calcular la cantidad de electrodos que necesitamos para soldar. Entonces, el primer paso sería calcular el área adicionada. En nuestro ejemplito, esa área adicionada es simple, ¿no? Es simplemente el espesor que voy a soldar por el ancho de la separación que estoy dejando entre chapas. Si yo dejo una separación de 0, aparentemente no estaría gastando, ¿no? Electrodo, pero ¿qué es lo que sucede? Tampoco va a haber penetración. Entonces yo necesito dejar esa separación entre chapas para que exista penetración de la soldadura. Y esa separación está alrededor de 3 milímetros. ¿Ok? Entonces vamos a dar como ejemplo que este espesor, digamos, es de 10 milímetros y la separación que estamos dejando es de 3. Entonces nuestra área adicionada va a ser 30 milímetros cuadrados. ¿Ok? Bueno, si voy a realizar una soldadura, yo necesito saber cuántos metros lineales voy a soldar, ¿no? Voy a soldar, pueden tener 1 metro, 2 metros, 3 metros. Si el trabajo es grande, de un tanque pueden ser 100 metros, ¿no? Dependiendo del caso. En nuestro caso, como ejemplo, vamos a tener, suponiendo que vamos a soldar 10 metros de chapa, 10 metros de longitud, ¿no? Podrían ser platinos, podrían ser, ¿no? Angulares, podrían ser lo que fuera, con espesor de 10 milímetros, y vamos a soldar una longitud de 10 metros. El área adicional entonces ya está calculada, y ahora vamos a calcular el volumen que necesito adicionar. Y el volumen es bien simple de calcular. Va a ser el área adicionada por la longitud que necesitamos soldar. Área adicionada por longitud me daría el volumen, ¿no? Que yo necesito entonces cumplir para poder soldar. Vamos a mandar un mensajillo, ¿no? Por si acaso aquellas personas que dicen que han dado el examen se les ocurre no asistir a clases, les vamos a avisar que estamos en clases, ¿no? Aquí. Bueno, entonces la situación es bien simple, ¿no? Entonces el volumen que necesito adicionar es la longitud total que necesito soldar por el área que adicionaría en función del bisel que tengo. Hemos escogido, ¿no? Un ejemplo muy simplecito donde el bisel es tipo I y el área adicional es simplemente un rectángulo. Separación entre chapas por espesor que voy a soldar. ¿Verdad? Muy fácil. Bueno, entonces aquí vamos a anotar en nuestro resumen. Entonces primero calculo el área adicionada y después calculo el volumen adicionado como siendo el área adicionada por la longitud a ser soldada. ¿Cierto? Ese sería el segundo paso. Bueno, entonces en nuestro caso, como son 10 metros, necesitamos tener el cuidado de no mezclar unidades. Si mi área adicionada la he calculado en milímetros cuadrados, entonces, longitud también la voy a llevar a milímetros. Bueno, pero por conveniencia, nos conviene calcular el volumen en centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es una unidad que manejamos mejor después para convertir este volumen en lo que sería peso del electrodo. Entonces, por ese motivo, vamos a tratar que el área adicionada escribamos directamente en centímetros cúbicos. ¿Cierto? Y para recordar, quiero decirles que 1000 milímetros cúbicos equivalen a 1 centímetro cúbico.
así como un metro cúbico, o sea, así como un metro, sabemos que equivale a 1000 milímetros, ¿no? Un metro equivale a 1000 milímetros, o también un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Es fácil de entender. Entonces, como yo he calculado mi área, dice nuestro volumen, lo vamos a calcular entonces en centímetros cúbicos. 30 milímetros cuadrados equivalen, ¿no? Voy a poner aquí 100 metros cuadrados. Entonces, 30 milímetros cuadrados equivaldrían a 0,3 centímetros cuadrados. Y multiplico entonces 10 metros, equivaldrían, ¿no? Voy a aumentarle dos ceros y que equivaldrían entonces a 1000 centímetros. Y mi volumen adicionado entonces me va a quedar, ¿no? 0,3 por 1000, estaríamos hablando de 300 centímetros cúbicos. Ese es mi volumen adicionado en centímetros. Volumen adicionado en centímetros, ¿no? Entonces voy a pasar de hoja a este lado. El volumen adicionado, hemos calculado como siendo, era 300, ¿no? 300 centímetros cúbicos, en nuestro ejemplo. Bueno, una vez que hemos calculado el volumen adicionado, miren, voy a recordarles una propiedad que es bastante conocida por ustedes de la física, que es entonces que la densidad es igual a la masa sobre volumen. La densidad es una propiedad intrínseca de los materiales. En el caso, ¿no? En nuestro caso, esta densidad es para algunos materiales, miren, para el hierro es 7,85 gramos por centímetro cúbico. Para el aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, cada material tiene su propia densidad. Para acordarnos que la densidad estamos poniendo, voy a poner aquí abajito que la densidad está en gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Es una propiedad intrínseca de los materiales, la densidad. ¿Cierto? Entonces, vamos a poder calcular el peso de los electrodos con esta propiedad de la densidad. Pero antes no tenemos que olvidarnos, miren, no tenemos que olvidarnos que cuando hemos soldado, siempre queda un refuerzo aquí encima del cordón de soldadura y también por el lado de la raíz. Entonces es necesario que podamos, ¿no? En el caso, es necesario que podamos, de alguna manera, aumentar ese volumen que no habíamos considerado. Y vamos a hacerlo estimado. Entonces necesitamos verificar, o aumentar adicionalmente este plus, ¿no? Del refuerzo de raíz y también entonces de la parte del frente de la soldadura. Y solamente vamos a hacer una previsión, ¿no? ¿Qué previsión vamos a hacer? Esa previsión la vamos a hacer multiplicando nuestro volumen total, va a ser nuestro volumen adicionado por un 10 a un 15%. O sea, vamos a incrementar entre 10 y 15% el volumen que hemos calculado, el volumen adicionado, para que sea el volumen total que estamos usando para soldar. El volumen total, ¿ok? Lo vamos a amplificar. En nuestro caso del ejemplo, nuestro volumen, ¿no? Entonces, total, si damos un 10%, va a ser 330 centímetros cúbicos, ¿no? Sería por 1,1, ¿verdad? En nuestro ejemplo. Bueno, y ahora sí, el cuarto paso va a ser, miren, si densidad es masa sobre volumen, entonces masa va a ser densidad por volumen. Entonces vamos a calcular la masa, o si quieren el peso de los electrodos que necesitamos para soldar, como siendo entonces la densidad por el volumen total. Densidad por el volumen total, ¿no? Yo les sugiero que este resumen que estoy haciendo en esta página, ustedes se anoten, ¿no? Porque después uno se olvida con facilidad. Y en el caso de nuestro ejemplo, tendríamos entonces, ¿no? Que nuestro peso del electrodo, la masa, ¿no? De nuestros electrodos, va a ser la densidad
¿Cuánto es la densidad del hierro? 7,85 gramos por centímetro cúbico. Multiplico por los 330 centímetros cúbicos que yo estoy considerando, ¿no? Para rellenar mi bisel y también entonces para poder formar el refuerzo, ¿no? Tanto superior como inferior. 7,85 por 330. Eso da entonces 2.590,5 gramos. Gramos, ya no kilos, sino gramos. La densidad es 7,85 gramos por centímetro cúbico. Bien, pero miren, aquí existe una cosa que es muy importante de recordar. Cuando nosotros estábamos soldando, es el caso, por ejemplo, de nuestros electrodos revestidos, entonces miren, nuestros electrodos revestidos no los vamos a usar hasta el final, nos va a quedar siempre un pucho, ¿no? La colilla. Y vamos a perder también en salpicados y en el revestimiento. Entonces, qué pena, miren, cuando yo me compro 1 kilo de electrodo, lamentablemente no deposito 1 kilo, deposito menos. Y va a cambiar cuánto yo realmente deposito en función de cuánto o qué proceso esté usando. Si es un proceso de arco sumergido, en el arco sumergido no hay salpicados, entonces prácticamente el rendimiento es 100, o sea, yo me compro 10 kilos y deposito 10 kilos, es muy poca la pérdida, pero en los electrodos revestidos no es así. Cuando yo me compro, ¿no? 1 kilo de electrodo 6013, por ejemplo, entonces en vez de depositar 1000 gramos, deposito aproximadamente solamente 700 gramos, 300 los pierdo en la colilla, en el revestimiento, en los salpicados. Entonces hay formas prácticas de determinar, ¿no? Ese rendimiento, de cuánto es el real rendimiento que se tiene al soldar con los electrodos, pero los fabricantes ya me ofertan entonces tablas para conseguir, ¿no? Determinar ese rendimiento. Ese rendimiento es característico del proceso y del tipo de electrodo que vamos a usar y su diámetro. Cuanto mayor el diámetro, es mejor el rendimiento. Pero en el 6013, que es el electrodo más común, ese rendimiento entonces está en alrededor del 70%. ¿Ok? Entonces vamos a anotarnos aquí, ¿no? En nuestro resumen, vamos entonces a tener nuestro peso total como siendo, ¿no? La masa que hemos calculado más bien dividido, voy a corregir aquí, ¿no? Para que no tenga que usar mucha línea, la masa dividida entre voy a abreviar así, rendimiento, ¿cierto? El peso que necesito de electrodos sería el rendimiento que va a corregir la masa que hemos calculado. Volviendo a nuestro ejemplo, que es bien sencillito, entonces, ¿no? El peso de electrodos que necesito va a ser lo que he calculado, lo voy a llevar a kilos ya, ¿no? 2.590 gramos, en el fondo son 2,6 kilos, dividido entre el rendimiento, ¿no? Que es 0,7 aproximadamente para electrodo 6013, ¿no? Más o menos. Entonces, divido entre 0,7 y necesitaría, ¿no? El peso del electrodo que necesito comprar sería entonces de 3,7 kilogramos. Redondeando, 4 kilogramos, ¿no? Que necesito. ¿De acuerdo? 4 kilogramos que necesito. ¿Ya? Miren qué fácil, ¿no? Entonces, para soldar 10 metros de chapa de 10 milímetros de espesor, que están separados por 3 milímetros, necesitaría comprar 4 kilos de electrodo para hacer ese trabajo. Bueno, hay un detalle más que sería importante de destacar. Miren, ¿qué pasaría si por algún motivo, ¿no? Yo me olvidé, ¿no? Una parte de estos electrodos, qué sé yo, en el patio, y mi perrito, ¿no? Los escondió, los dañó, ¿no? Y perdí los electrodos, ¿cierto? Es posible. Si estoy en la ciudad o estoy en
un pueblo, ¿no? De una provincia razonablemente grande como Punata, no es problema, ¿no? Porque voy a la ferretería de la esquina y me compro más electrodo. Pero ¿qué tal si estoy en el monte y tengo algún problema de que, caramba, por algún motivo los electrodos se dañaron, se perdieron, ¿no? Una parte. ¿Cómo los repongo? Voy a pedir, me va a tardar por lo menos un par de días en llegar. Entonces, muchas veces es bueno para esos casos, ¿no? Donde hay ese riesgo, también considerar una reserva. Esa reserva puede ser de un 10 a un 20% del peso, ¿cierto? Pero esta reserva no la vamos a considerar en todo trabajo, solamente en trabajos especiales, ¿no? Donde no podamos de rápida manera conseguir, ¿no? Nuestros electrodos o nuestros gases o nuestros insumos, ¿cierto? La reserva es importante de considerarla para lugares alejados o para el caso, ¿no? De, digamos, necesito un electrodo especial. Por ejemplo, sus muchachos de mecánica industrial tenían que hacer su trabajo con 60-11 y no han encontrado, han hecho con 60-13. Bueno, ¿no? ¿Qué tal si tenía 60-11 y yo necesito hacer el trabajo, ¿no? Allá en la pandemia, bloqueos, etcétera? Mejor me hago mis reservitas, ¿no? Necesitaba 4 kilos y en el fondo me compro 5, ¿no? Un 25% de reserva en ese caso, ¿ok? Pero la reserva no entraría a un costo normal, ¿no? Porque es un caso excepcional, ¿no? Para casos en los cuales podría haber algún problema en la provisión, ¿no? De estos electrodos. Miren, qué fácil, ¿no? Entonces, para hacer el trabajo que habíamos analizado, necesitamos comprar unos 4 kilos de electrodo revestido, ¿no? 63. Si hubiera sido alambre MIGMAC, el rendimiento aproximadamente es de 0,9 a 0,95. O sea, voy a tener que comprar menos electrodo. Si es arco sumergido, es prácticamente 95% el rendimiento. Entonces, cada proceso y cada tipo de electrodo tiene, ¿no? Eh, su rendimiento diferente. Bien, más que digamos del ejemplo, me gustaría saber si tienen alguna duda del procedimiento tan simple que hemos seguido para determinar el peso de nuestros electrodos. Repito, ¿no? Primero calculamos el área adicionada, después en función de esa área adicionada, considerando la longitud que vamos a soldar, calculamos el volumen adicionado, corregimos ese volumen adicionado para considerar el refuerzo que también, ¿no? Es parte de nuestro costo. Después, entonces, aprovechando la propiedad de la densidad, ese volumen total lo convertimos en peso y corrigiendo ese peso por el rendimiento del proceso y del electrodo, calculamos el costo, o perdón, calculamos el peso de nuestros electrodos, ¿no? El peso de nuestros electrodos, ¿verdad? Y si fuera necesario, también consideramos una reserva para casos especiales. Bueno, para completar nuestro ejemplito, si vamos a comprar, ¿no? 4 kilos de electrodo, 4 kilos de electrodo, ¿verdad? Me gustaría preguntarles a los chicos que han comprado su kilo de electrodo 63, ¿en cuánto han comprado? David Hemos García, comprado con coso, Inge, ¿con con, cuánto? A ver, aquí voy a anotar. ¿Cuánto han pagado por kilo? David García. hemos comprado Aquí, con coso, Inge, con, a ver, con 20 nos ha cobrado, Inge. 20 barato, ¿no? Debió No, ser pero electrodo chino, debió ser. El electrodo chino es un poco más barato. dije, ya he Porque un comprado electrodo Conarco, un 35, electrodo Erlicón está un poco más caro, ¿no? Perdón, Carlos, ¿con cuánto has comprado tú? 35. No, es muy caro, hermano. Te han visto la cara de Gil, ¿no? Te han mamado, hermano. 23. No, dije, he 23, ido a todas las ferreterías, igual, casi los mismos precios me han ofrecido. a no ser que hayas comprado el delgado, pero no, no. Muy, muy, muy caro está. Te han mamado, hermano. ¿Tú, Bismar, en 23 has dicho? ¿Bismar? Sí, con 23. ¿Qué marca has comprado? Eh, no sé también, pero es el 6013. Ya. O sea,
Varía un poco en función de la marca, en Disculpa, función de la cara del cliente, ¿no? Como el caso de Carlos, ¿no? Que me lo han mamado. O has comprado 2 kilos. Bueno, no No, importa, ¿no? Inge, Lo han claro, mamado claro. a Carlitos, ¿no? Lo han mamado sobreprecio. Le han dado igual que las medicinas están con sobreprecio hoy en día, ¿no? Más No, bien Inge, que sí claro. baratos. Bueno, pero entonces está alrededor de 20 a 24 bolivianos, ¿no? El kilo, ¿cierto? David ha comprado bastante barato, por eso yo sospecho que es un electrodo chinito, ¿no? Es un electrodo de procedencia china. Bueno, pero igual suelda, ¿no? Solamente que para trabajos importantes no nos dejan usar cualquier electrodo. Hay que usar con un certificado de calidad que se llama, ¿no? No. Pero para cerrajería cualquier electrodo va a funcionar igual. Entonces aquí en nuestro precio vamos a poner, ¿no? 23 bolivianos por kilogramo, ¿no? Es lo que nos costaría. Entonces el costo va a ser simplemente multiplicar el precio unitario, este es el precio unitario por kilo, ¿no? El precio unitario del kilo por 4, ¿no? Ya tendría entonces lo que yo necesito para poder comprar. 92 sería, ¿no? 92 bolivianos que voy a gastar en electrodo para ese trabajo, ¿verdad? 92 kilogramos. Bueno, ¿qué pasaría si mi soldadero hubiera sido de filete en vez de sido, como estoy viendo en esta figurita, en vez de ser, ¿no? De una soldadura, perdón, en vez de ser, ¿no? Una junta a tope, hubiera sido una junta en T y tendría que realizar una soldadura de filete. Entonces, el área adicionada, miren, es este triangulito. Se ve, ¿no? El triángulo. Y el triángulo tiene lados iguales. Entonces, el área adicionada va a ser fácil de calcular, ¿no? Va a ser el cateto, ¿se acuerdan del cateto, no? En la soldadura de filete es el que siempre se especifica, al cuadrado sobre 2. El área de un triángulo, ¿no? Base, cateto, por altura, que es cateto, sobre 2, ¿no? Es lo que sería el área adicional. El área adicional, entonces, es bien sencillita, ¿no? Para una soldadura de filete, ¿cierto? Si yo tengo que hacer una soldadura a tope, pero con bisel en B, con bisel en X, igual me doy módulos, ¿no? Por geometría y trigonometría para calcular esta área adicional, ¿cierto? Bueno, pero con el avance de la tecnología, no nos vamos a hacer doler la cabeza, no sé, para estos casos muy simples. Con el avance de la tecnología podemos encontrar en Internet páginas en las cuales podemos hacer este cálculo directo del área adicionada, inclusive del volumen adicionado, y en nuestro caso vamos a usar un programita que se llama costos de soldadura, ¿cierto? Voy a abrir el programita, ahí está, ¿no? En este programita, entonces, es un programita que yo lo hice hace muchos años, ¿no? Cuando no había internet, ¿no? Entonces, yo escojo aquí, por ejemplo, estaríamos con Junten I. Uy, ¿qué ha pasado? Ahí está, ¿no? Estaríamos con Junten I, ponemos el espesor, ¿no? De nuestro ejemplo que era 10, ¿verdad? La separación, aquí está la figurita, ¿no? Para que no nos confundamos, perdón, aquí ese no es el espesor, ¿no? Es la separación, hemos dicho 3 milímetros, miren, aquí está, ¿no? La separación es 3, el espesor lo pongo aquí, el espesor es 10, y la longitud que voy a soldar son, ¿cuántos metros? En milímetros me dice que tenga, ¿no? 10 metros, son 10.000 milímetros, ¿no? Listo. Hago entonces calcular y ya me lo ha calculado. Una maravilla, ¿no? Facilito. Ha sido bien fácil. Si quiero, aquí no me ha considerado el refuerzo, entonces yo quiero saber si voy a considerar el refuerzo, le voy a poner aquí 1 milímetro, 2 milímetros de refuerzo. Ahí está, 2 milímetros de refuerzo superior. Entonces calculo otra vez, ahí ya me ha considerado ya los 2 milímetros de refuerzo, ¿no? Y abajito le voy a poner 1 milímetro de refuerzo. Bueno, ahí está, ¿no? Ya me lo ha calculado todito, ¿no? Sin necesidad de tener, ¿no? Eh, que calcular, ¿no? A mano, ¿ya? Y yo puedo darle, para continuar, aquí hay, ¿no? Los rendimientos de los electrodos, etcétera, ¿no? Que no vamos a tocar ese tema más que el volumen
adicionado para poder calcular la cantidad de electrodos adicionados. ¿Cierto? Bueno, otro ejemplo, ¿no? ¿Qué tal entonces si quiero tener una junta en B? Una junta en B. Necesito saber el ángulo, ¿no? Mi ángulo, el ángulo normalmente ¿de cuánto es? De 60 grados, ¿no? Lo ponemos directo, ¿cierto? Me dicen que ponga la separación S, 3 milímetros, está bien, ¿no? Me dicen que ponga la nariz normalmente también es 3, ahí lo vamos a poner es 3, ¿cierto? El espesor de chapa que vamos a soldar, digamos que sea un cuartito, ¿no? 6 milímetros. ¿Qué longitud voy a soldar? Pensemos que vamos a soldar 1 metro. Hoy en el refuerzo superior, máximo 3 milímetros, no se puede poner más de 3 milímetros, ¿ya? El inspector rechaza, ¿no? Y inferior vamos a poner un hito, calculamos, y ahí estaría mi área adicionada, mi volumen por metro, y el peso por metro soldado, ¿no? Por metro soldado. ¿Cuántos kilos necesito para poder soldar con ese bisel? Fácil el programita, ¿no? Una pichaña, ¿verdad? Ustedes van a entonces usar el programita, lo voy a poner en... bueno, los que tienen Android, a ver, díganme, ¿quiénes tienen Android? Solamente no tienen PC. Yo dije, Bueno, no van a poder usar el programita y van a tener que hacer a mano, ¿no? Pero el programita lo voy a poner aquí en el chat, a ver si me deja. Me deja subir, voy a ver aquí en el... Aquí se puede compartir archivos, ¿ya? Archivos adjuntos. No, creo que... Bueno, les voy a mandar por WhatsApp, entonces,